Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Cada nuevo gobierno trae consigo la esperanza de un cambio y el ascenso de Narry Tito Afura como presidente electo de Honduras. Distintos sectores del país observan con optimismo y cautela el inicio de una nueva etapa política que esperan esté marcado por la creación de empleo y la estabilidad nacional. Empresarios, trabajadores y jóvenes hondureños coinciden en que la creación de empleo es la prioridad número uno del país. El desempleo, especialmente entre los jóvenes y en zonas rurales, sumado a una alta de informalidad laboral, ha sido uno de los factores de la migración irregular hacia los Estados Unidos. Afura ha insistido en que su administración promoverá inversión nacional y extranjera para generar empleo formal, destacando que un entorno estable y con seguridad jurídica atraerá capitales y creará oportunidades laborales en sectores productivos. Tras un proceso electoral prolongado y discusiones sobre el escrutinio de votos, el país vive una atmósfera política tensa. Para sectores empresariales y diplomáticos, una transición ordenada reforzaría la confianza de inversionistas locales e internacionales, factor clave para impulsar la economía y el empleo. No obstante, analistas advierten que sin una imagen clara de estabilidad institucional, Honduras puede enfrentar dificultades para atraer y retener inversiones, un desafío estrechamente ligado a la percepción de gobernabilidad y cumplimiento de la ley. La inseguridad y la violencia siguen siendo obstáculos para el desarrollo. Honduras ha registrado tasas de homicidios entre las más altas del mundo. Además, situaciones como la extorsión y la presencia de pandillas persisten como graves amenazas. Más allá de la economía y la seguridad, la salud y la educación siguen siendo temas pendientes, a pesar de avances en acceso a servicios y esfuerzos por modernizar infraestructuras educativas y sanitarias. Mientras algunos sectores ven con optimismo la llegada de un gobierno que promete reactivar la economía, otros son más cautelosos debido a la persistencia de percepción de fragilidad institucional, corrupción y conflictos políticos que han marcado la historia reciente del país. La clase trabajadora, los pequeños empresarios y las comunidades rurales esperan que las promesas de empleo y seguridad se traduzcan en mejoras concretas y tangibles en sus vidas cotidianas. Para muchos hondureños, el éxito del nuevo gobierno dependerá si es capaz o no de generar empleo, paz y servicios públicos.
cierto. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hoy es la mitad del primer mes del 2026. Rápido se ve el tiempo. Tengo distinguidos invitados para hablar de las expectativas de Honduras. Llega un nuevo gobierno, a pesar de que el presidente del Congreso presente esas cosas, no creo que caminen. Ya hay un presidente electo que ha estado en una gira por Washington. Y pues la duda ahora es la conformación del Congreso. Los liberales todavía no se ponen de acuerdo, todavía anoche. Sí están de acuerdo los nacionalistas, hicieron una conferencia de prensa encabezada por Tomás Zambrano, quien postula el Partido Nacional para presidente del Congreso. Ya los del PINU y los de la Democracia Cristiana, que son 3 diputados, están listos para apoyar a Tomás Zambrano. Los del Libre dicen que no, que se van a apartar, y los liberales, hay 3 grupos en el Partido Liberal que todavía hoy, jueves 15, no se ponen de acuerdo. Uno de los altos dirigentes me decía anoche, hay que esperar el fin de semana. Vamos a ver qué pasa, pero la expectativa es, ¿va a ser un buen gobierno el de Tito Asfura? ¿Qué van a hacer? Aquí está conmigo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y secretario de la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el empresario Daniel Fortín. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Como se menciona, a mitad de enero, cómo huele el tiempo, ¿verdad? Ya estamos en la mitad del primer mes de este 2026 y con todas las expectativas de ver qué nos va a traer este nuevo gobierno, esperando con ansias que podamos tener un excelente gobierno, una excelente unidad para todo, para beneficio de nuestro querido país. Gracias. Don Julio Raudales es ministro de Economía, actualmente rector de la Universidad José Cecilio del Valle y es expresidente del Colegio de Economistas. Don Julio. Muy buenos días, Raúl. Es un gusto estar acá en tu programa nuevamente, deseándole a toda la población hondureña un venturoso 2026, pero sobre todo, como decía don Daniel Fortín, que todas las expectativas que han generado la nueva elección y la entrada en vigencia de una nueva administración por 4 años se puedan cumplir y que las familias hondureñas, el total de las familias hondureñas, estemos mejor a finales del 2029, comienzo del 2030, que el día de hoy. Gracias. En un momento se incorpora el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Amílcar Bulnes. Dime, Daniel, la principal promesa del presidente electo Narri Asfura en lo que viste de campaña, ¿cuál es? Mucho se ha mencionado, muchas veces mencionó que él va a hacer de que en Honduras haya empleo. Y esa ha sido una de las campañas que hemos tenido nosotros en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y en la Cámara de Comercio, es cómo en Honduras se genera más empleo. Y esa ha sido una de las principales campañas de Tito, de decir que se va a generar bastante empleo. Nosotros creemos que eso va a ser posible trabajando junto con el gobierno, como hemos querido hacerlo siempre, para generar más y mejores empleos. Por otro lado, también él mencionó y ha mencionado mucho algo que a mí me gusta, que dice, Honduras vamos a estar bien. Para mí, ¿qué significa que Honduras vamos a estar bien? Vamos a lograr tener paz, tranquilidad, cero confrontación, trabajar bien, tener certidumbre, porque ese es otro tema. También él ha ofrecido que en Honduras va a haber certidumbre. Y obviamente, él en algunos momentos mencionó que iba a estar rodeado de los mejores hombres y mujeres en el país y que se iba a conformar un gabinete que iba a funcionar adecuadamente para el bien del país. Y nosotros esperamos que se trabaje de esa forma, que vengan de verdad servidores públicos a servir al país y no a servirse del país. Julio, ¿qué escuchó de campaña de Narri que cree usted debe cumplirlo y que fue su principal promesa? Bueno, yo tengo que decir, Raúl, que
no escuché una campaña muy pletórica de promesas, ¿no? Por ningún lado. Es decir, quizás hay que reconocer eso acá, la única que tenía su campaña llena de cuestiones bien puntuales que iba a hacer era la señora Moncada, porque lamentablemente las cosas que ella proponía eran cosas que más bien, a mi juicio, iban a hundir a Honduras, ¿verdad? Por ejemplo, eliminar el tema de la lista esta que tienen los bancos de clientes, ¿no? Y cosas de este tipo. Pero en realidad, por otro lado, yo no escuché presentaciones claras a ningún candidato o candidata sobre lo que debía hacerse para sacar al país del problema. Claro, todos hablan de que sí van a generar empleo, de que van a crear seguridad. Es quizás la retórica que se ha utilizado en las campañas políticas los últimos 20, 25 años. Pero elementos puntuales, claros, específicos, sobre qué hacer para sacar a Honduras de la situación de vulnerabilidad social en que se encuentra desde hace ya bastante tiempo, no escuché nada. Ojalá que las actuales autoridades electas, que entiendo que han estado trabajando en la preparación para iniciar su gobierno el día 27 de enero, estén haciendo ya una agenda que permita que el país solvente muchos de los problemas que tiene, ¿verdad? Me parece que hay 3 o 4 cosas ahí que, si puntualmente se pueden hacer con éxito, para las cuales probablemente se va a necesitar también el consenso del Congreso Nacional, podría ser un gobierno que tenga éxito, ¿no? Al final de los 4 años. Don Amílcar Bulnes es presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Bienvenido, lo mismo que le preguntaba a sus 2 compañeros de SET. ¿Qué es lo primordial que promete Tito a Fura? Buenos días, Raúl, Daniel, mi presidente de la Cámara de Comercio, Julio, amigo y también presidente de las universidades privadas. Yo creo que las expectativas fueron claramente marcadas el 30 de noviembre. ¿Y las expectativas cuáles son en realidad? Venimos de un año político, vamos a un año político, el año siguiente va a ser un año político, el subsiguiente un año político y así. Solo estamos viendo un tema que es de importancia momentánea al momento que la ciudadanía va a hacer un cambio de autoridades. El resto del tiempo es dedicarnos a trabajar, a producir, a generar empleo. No hay duda que el gobierno que está por terminar nos mantuvo en esa expectativa política nociva desde mi punto de vista durante este periodo, más allá que los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores era año y medio político, digamos, el año de las elecciones y los 6 primeros meses. Después todo el mundo a trabajar, lo cual también es una pérdida de tiempo miserable. El espacio político que deberíamos de tener los hondureños debería ser de 6 meses, póngale, nada más. Y el resto dedicarnos a trabajar. Pero además que la actividad productiva nunca se detenga, jamás. En Estados Unidos, que es un ejemplo referente, sobre todo en estos momentos políticos que estamos viviendo, el día de las elecciones es un día de trabajo. Ahí no se detiene la actividad productiva, no se escoge un feriado, no se escoge un día festivo, no se detienen las actividades. Aquí nosotros le pedimos nosotros mismos los empresarios, le pedimos a la gente antes del día del domingo que pare actividades por aquello de que puede haber problema, que puede haber peligro. El gobierno da feriado al día siguiente para que la gente se recupere. Esas cosas tienen que cambiar. Entonces la expectativa es que, para mí, desde mi punto de vista, la expectativa y que el presidente electo Tito nos da muestra de confianza de que lo va a lograr, es que nos pongamos a trabajar desde el día 1 y que no paremos en ningún momento. Y ojalá que esta sea una tónica permanente para que los siguientes gobiernos, los siguientes procesos electorales no sean como este. Este tiene que quedar en la cabeza de los hondureños, pero para que nunca jamás se vuelva a repetir.
Daniel, ¿cuál cree son las expectativas más urgentes de la población hondureña frente a este nuevo gobierno? Hay dos cosas que es lo que más afecta al hondureño. Y eso nosotros, a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y a través de las cámaras de comercio, también lo hemos medido. Y hay dos temas que es lo que más afectan al hondureño. Uno es la falta de empleo y lo otro, la incertidumbre. Yo espero que, como el presidente Tito Afura ha mencionado que va a generar mucho empleo, pues nos trabajemos de la mano para generar estos empleos lo más rápido posible. Y lo otro, crear esa certidumbre de que en el país vamos a poder estar, como decía Milcar, trabajando, haciendo las cosas y que vamos a estar bien, como menciona Tito. Porque el tema es que nosotros en este gobierno y en gobiernos pasados, lo que ha afectado más es la incertidumbre que se va dando por no saber qué va a pasar el día de mañana. Y eso afecta mucho el pensamiento de los hondureños, hace que seamos un país más confrontativo. Y yo creo que nosotros merecemos como hondureños tener el país donde todos queremos vivir, donde trabajemos en paz, en tranquilidad, donde haya respeto, donde haya eso de estar en choques. Mire, yo entiendo que el alcalde Aldana puede estar en este momento queriendo que le recuenten los votos y tiene todo su derecho, pero paralizar la ciudad por esa situación, a mí me parece que aquí no debería, las tomas de carreteras, las tomas de calles, solo afectan para tener más repudio hacia las personas que lo ocasionan. ¿Cómo cree usted que se siente la gente que venga, digamos, para este programa y ve que la calle está cerrada y ya no puedo pasar? O que yo quiera llegar a mi trabajo y quiera venir bajando por la Cerro Grande y ahorita está tomada. Entonces realmente eso causa repudio. Y ahí es donde digo yo, aquí deberían de hacer una ley. Yo le pido al presidente electo, a Tito Afura, que haga una ley donde no se puedan tomar carreteras ni calles, porque mi derecho empieza donde termina el del otro. Y eso es bien importante. Nosotros debemos tener buenas leyes. Aquí obviamente debemos de aprovechar este inicio del gobierno para hacer ese tipo de leyes. Cero tomas, cero... los colectivos, por ejemplo, ¿cómo pueden andar colectivos en la calle? ¿Cómo puede ser que un partido político tenga militantes que lo que andan haciendo es crear caos? Yo diría, bueno, entre los tres partidos deberían de tener 20,000, 30,000 personas haciendo caos por todo el país y viviríamos en una jungla, ¿va? Yo nunca había, lo que yo recuerdo, que hubieran ese tipo de personajes como los colectivos. Solo lo había escuchado en otros países que los tienen y obviamente es parte de un libreto que en Honduras no queremos y quedó demostrado que no se quiere. Entre más salgan a la calle, más repudio va a haber para ese partido. Por otro lado, yo siento que nosotros en este momento debemos buscar esa unidad para atraer las nuevas inversiones, pero las nuevas inversiones no vienen de la noche al día. O sea, tiene que crearse una certidumbre, tiene que crearse una estabilidad. Tenemos que demostrar como país que tenemos estabilidad. Igual que lo he pedido en los gobiernos anteriores, yo le pido a este gobierno, hagamos un plan de país a corto, mediano y largo plazo. Honduras no se puede recuperar en 4 años. Tenemos que hacer un plan que vaya y que trascienda en el tiempo y que sea lo mínimo que cada gobierno debe de hacer en su periodo. Escucho mucha gente decir, ojalá que sea buen gobierno, Julio. Totalmente. Yo creo que ningún buen hondureño o ninguna persona que quiera algo bueno para su familia puede estar deseando que este gobierno o que cualquier otro gobierno que hubiera sido electo sea malo, que le vaya mal al país y que se hunda el país, ¿verdad? Yo creo que ese es el deseo de toda la familia hondureña de que las cosas marchen bien y que el país pueda ir saliendo gradualmente y en orden de todos los enormes problemas que le aquejan, ¿no?
Ahora, hay un elemento muy importante, yo rescato dos cosas que decía don Daniel. El primero es la certidumbre, la necesidad de que no sigamos en esa deriva de confrontación e inseguridades que lo único que nos traen es que se ahuyente la inversión, y no hablo solo de la inversión extranjera, hablo del inversionista nacional, del pequeño productor, de quien quiere abrir un emprendimiento y de que tiene miedo de que le vayan a subir la tasa de interés en el banco, de que las huelgas impidan que la gente venga a comprarle y que por eso tenga que cerrar su negocio. Ese es un elemento que es crucial. Si en el país hay estabilidad y existe la certeza, cuando usted planifica el mediano y el corto plazo, digamos, cada año usted planifica y usted dice, bueno, yo voy a comprar estos insumos, voy a producir tantas unidades, yo espero que se me venda esto, ¿verdad? Y si usted no tiene la certeza de que esas cosas que usted planificó van a suceder, evidentemente su decisión de invertir o no se pone en precario. No va a ir a sacar ese préstamo al banco para poder invertir. O si tiene un dinerito, un capital, sus ahorros, va a preferir ponerlos entonces en una cuenta de pensiones o va a comprar un instrumento financiero que le permita tener una ganancia sin que usted tenga que hacer nada, simplemente invertirlo, en vez de ponerlo a trabajar y con ello generar empleo, como bien decía don Daniel. Y el otro tema importante es que es fundamental que no estemos pensando ya más en estos elementos políticos. Yo creo que es clave, como bien decía Milcar, que en estos primeros 30 días, yo diría, los primeros 60 días, el Congreso Nacional y el Ejecutivo se pongan de acuerdo en los cambios que hay que hacer en el sistema de elecciones en el país para que los próximos 4 años vayamos tranquilos a un proceso sin mayor sobresalto, sin mayor confrontación, y podamos tener nuevas autoridades como manda una buena democracia y las cosas puedan seguir marchando en el país. Entonces son estos dos elementos, la certidumbre que es clara, ¿verdad? Y que en el país se hagan que el gobierno trabaje de manera eficiente para hacer las reformas necesarias que nos permitan esa estabilidad, esa certidumbre, ¿verdad? Hay varios elementos que yo creo que vamos a ir adelantando en lo que resta del programa, Raúl, que va a haber que ir trabajando. Hay mucha cosa, ¿verdad? Mucho elemento que hay que revertir de lo que se hizo en estos últimos 4 años, por ejemplo, el tema de la ley de empleo por hora, o más bien flexibilizar el mercado laboral para que todo el mundo, esas mujeres que pues tienen una familia y que solo quieren dedicar unas horas de trabajo para generarse algunos ingresos, esos estudiantes que están en la universidad o que están en el colegio y que quieren trabajar 4 horas, ¿por qué quitarles la oportunidad? Yo creo que hay que verlo más desde esa perspectiva y no desde la que se ha venido visualizando problemas de este tipo. Y hay una serie de problemas que creo que vale la pena ir abordando en este programa con estos dos colegas que tienen tanta experiencia en el tema del sector privado, ¿no? ¿Qué debe hacer el gobierno en sus primeros 100 días, Milcar? Raúl, por más que querramos nosotros enfocarnos solamente en la parte productiva, si no se sientan las bases sólidas de la actividad política enmarcada en la productividad, nada vamos a hacer. Eso es crucial. El mensaje no lo vamos a dar nosotros, lo va a dar el actor político en los primeros 30 días de gobierno. Ahí vamos a poder hablar. No existe en las condiciones actuales del país ningún presidente, ni Tito, que fue beneficiado con el voto de un 40%, pero la verdad es que el bipartidismo topó el 80%, y para que lo veamos como desde ahorita, como una integración. Aquí no ganó el Partido Nacional, ganó el Partido Liberal y el Partido Nacional, con el 80%, eso es un mensaje clarísimo. Los discursos de ambos partidos eran muy similares. Ahí se llegaron a los penales para ver quién iba a ganar. Ese es un mensaje claro a la clase política. Y creo que este es el momento, pensando en la línea de Julio y de Daniel,
de que los primeros 30 días son cruciales para poder hablar de qué es lo que podemos pretender el país en el siguiente ¿Los primeros periodo. cuántos? 30 días, son fundamentales. Nosotros hemos hablado sobre este tema con estos dos caballeros y otros amigos más. Y la prensa tiene un papel fundamental. Nosotros nos imaginamos, digamos, dos reformas elementales, por decir dos nada más, dentro de 10 que pueden haber. Segunda vuelta y reforma de la administración de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Esas dos reformas, si no se dan en 30 días, no se van a dar. Entonces, yo quisiera ver en tu programa, cada día que pasa, faltan 29 días y no ha metido el documento. Faltan 28 días y no ha metido el documento. Porque si llegamos a los 30 días y esta reforma no se da, no estamos en nada. En nada vamos a estar. Después viene que el otro, que aquí, que allá, que esto. Entonces vamos a caer en lo mismo, cuando la gente ya dijo claramente que no lo quiere. Así que las expectativas de Honduras con la llegada del nuevo gobierno están planteadas en un ordenamiento político, jurídico, de las instituciones del Estado que han sido robadas por todos los partidos políticos. La última esperanza era Libre, que no lo hizo. Fue igual que los anteriores en gobiernos anteriores. Entonces ahora tenemos que volver a acordarnos de hace más de 20 años, donde los gobiernos hacían lo propio, siempre con imperfecciones, con dificultades propias de nuestro país, pero íbamos avanzando. Creo que llegó el momento, Raúl, y si no hacemos eso en los primeros 30 días, cualquier cosa que nosotros digamos acá, o que vayan a decir otros distinguidos hondureños que vengan a estos programas, no va a quedar en nada. Me dice un empresario y político de la Costa Norte. Buen día a los invitados. Hay muchas peticiones y anhelos que recogimos caminando en las calles en esta campaña. Por ejemplo, la gente pide reforma electoral, reforma a la ley orgánica del Congreso, eliminación de la comisión permanente, ley de equidad tributaria, ley de empleo parcial, reforma del sector salud, transparencia gubernamental, beneficios sociales, inversión en infraestructura. Exactamente. Yo iba a agregar a lo que mencionaba Milcar, que en esos primeros 30 días hay que arreglar la ley orgánica del Congreso Nacional. El Congreso Nacional tiene que ser un lugar donde pueda haber la participación adecuada, y a mí me parece que deben de poner ciertas reglas, que ahí en el Congreso no pueden haber esos relajos que han habido, o que tenga tanto poder la Junta Directiva o el presidente para dejar entrar o no entrar al Congreso a las personas. O sea, eso definitivamente tiene que terminar. ¿Cómo es posible que cuando aprobaron ese supuesto decreto, que a todas luces legalmente no tiene ningún sentido, cuando empiezan en la comprobación del quórum, dicen que el Partido Nacional y el Partido Liberal no quiso entrar al Congreso? Si no los dejaron entrar, pues. Ahí están los videos de que no los dejaron entrar, pues, y hasta una bomba les tiraron ahí a los nacionalistas, pues. Entonces, obviamente, ¿cómo van a entrar si les cerraron la puerta? Está claro en el video de la diputada esta que sufrió el artefacto explosivo, la de Aurora. Cuando ella viene de regreso, ella le dice a la prensa, no me dejan entrar, y ella se regresa. Entonces, si no los dejan entrar, si no les dan la palabra, si no hay un trato equitativo para todos y cada uno de los diputados, esto se vuelve ingobernable y se vuelve un poder autoritario que después se centra en que el Congreso no puede hacer leyes. Yo siempre he dicho, ese tema de oposición, o sea, con solo venir y decir, mire, vamos a iniciar el gobierno y yo soy oposición, ¿qué significa eso? Pues me voy a oponer a todo lo que quiera hacer este nuevo gobierno. Sin haber empezado. Sin haber empezado. Ok, para mí una ley que entra al Congreso Nacional debe ser aprobada por unanimidad, porque debe ser una ley buena, Raúl. O sea, si yo propongo una ley, ¿por qué va a tener que ser una ley en que le tengo que ir a dar billete a otros diputados para que me la aprueben? Quiere decir que no es una ley muy buena, pues. Pero si yo hago una ley que venga, vaya, como digamos,
Pongamos un supuesto, cuando hicieron la ley del prenatal y el postnatal de la mujer cuando está embarazada, debe ser aprobado por unanimidad, pues si eso es lo que debe ser. Si se hace una ley que hay que, ese tema también, el presidente tiene que trabajar mucho en el tema de la seguridad del país. Ayer estaban en tomas y protestando educadamente las pipetas de agua porque no aguantan la extorsión. Estaban ahí cerca de la antigua embajada americana protestando, ¿va? Parqueados a un lado. La verdad es que tenemos que trabajar contra el flagelo de la inseguridad. Tenemos que ser un país seguro donde la gente pueda caminar. Y obviamente, cuando se mencionan de todas estas cosas que este empresario mencionó, de decir, cambiemos la educación, cambiemos la salud, cambiemos las carreteras, volvemos al tema que tenemos que tener un plan de gobierno a corto, mediano y largo plazo. Porque ¿cómo voy a cambiar la educación y pasarla de promedio de tercer, cuarto grado a universitario? O sea, Julio aquí, que es el presidente de las universidades, puede decir cuánto tiempo nos puede llevar, y más que economista, estadísticamente, mejorar ese promedio y tener a todo el mundo graduado en promedio, por lo menos de primero, sexto grado, luego bachillerato, luego de la universidad. Son muchos años, Raúl. Entonces hay que hacer un plan. Nosotros en el gobierno, en el inicio del gobierno pasado, hablamos de un tema de reconstruir todas las escuelas. El gobierno se opuso. Dijeron, nosotros lo vamos a hacer, no queremos a la empresa privada metida en la reconstrucción de escuelas. Y la empresa privada lo hace porque nosotros, miren, lo podemos ver de varios puntos de vista. Porque queremos vivir en un país donde haya mayor escolaridad y donde todos estemos mejor. Donde todo el mundo sea más productivo y genere más plata y consuma más. Donde tengamos mejores personas para que trabajen en el gobierno y trabajen en la empresa privada, donde tengamos emprendedores. Le queríamos meter al pensum de la educación el tema de emprendedurismo, un poquito de cuestión de contabilidad, un poco de finanzas, planes de negocios, y la parte que incluso eso lo hablamos el primer mes que tomó posesión Marlon Ochoa en la SAR, de meterle unos cuadernillos de cómo pagar impuestos a la gente. Hay que enseñarle a pagar impuestos a la gente tiene que pagar impuestos en el país. Y eso es lo que se debió haber enfocado este gobierno, a que todo el mundo pague impuestos de acuerdo a lo que va produciendo, pero no ponerse a pelear con un sector nada más, que tiene que seguirse manteniendo, porque en todos los lugares hay. Si nosotros queremos de algún momento ser un país que sea altamente productivo y que no tengamos que depender de las remesas, nosotros tenemos que apostarle más a la exportación. ¿Y cómo le vamos a apostar más a la exportación? Haciendo al mediano exportador, dándole los beneficios que necesita para exportar, porque eso al final nos viene a mejorar muchísimo. Entonces, la verdad es que hay mucho trabajo que hacer. Nosotros tenemos la expectativa y nosotros de verdad le pedimos a los diputados, trabajen en una sola voz y trabajen poniendo a Honduras sobre la mesa. Eduardo Miguel Gómez dice, durante el gobierno de Libre, muchos empresarios salieron corriendo de los puestos de la empresa privada. Felicito a Daniel Fortín, que se mantuvo en la Cámara de Comercio, pero muchos otros salieron corriendo. Ahora que llega Tito, hay fila para ser miembro del COEP, de la Cámara de Comercio de Industrias de San Pedro y de la Cámara de Comercio de Industrias de Tegucigalpa. Otro empresario, ¿qué cosas de la economía? El problema de los dirigentes empresariales es que quieren actuar y hablar como políticos. Que Julio hable más sobre ese tema del empleo por hora. ¿Cómo hacer conciencia que lo vuelvan a colocar? Yo quisiera solamente antes, para no perder el hilo que estaba mencionando Daniel con el en el sentido, y aquí creo que vamos a redundar en eso, Raúl, de que toda la base del desarrollo va a consistir en un andamiaje legal coherente con la situación del país y con la población y con los anhelos de la población. En el Congreso no debe existir nunca más eso que tiene que esperar que los diputados se vayan para aprobar las leyes en la madrugada. Esas son las cosas que las tenemos que escribir
y está reclamando en esa reforma que se tiene que hacer en la ley orgánica de la administración del Congreso Nacional. Se tiene que cambiar esas cosas. Solamente quería, que para que no se nos olvide esa trampa que la conoces muy bien, Raúl, como periodista que has sido. Don Julio. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con que es importante que cada quien asuma su rol, pero hay que subrayar que la empresa privada, que está organizada en muchas asociaciones, todas bajo la sombría del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, tiene un rol fundamental en esto. Y no es cuestión de decir que no tienen que ser políticos, al contrario, si se organizan justamente para actuar en el ámbito político entendido de la buena manera. Es decir, Togliatti, un famoso pensador italiano, decía, hacer política es trabajar para que todos estemos mejor. Ya cuando usted está trabajando para que todos estemos mejor, ya está haciendo política, en el buen sentido de la palabra. Entonces, lo mismo más bien el llamado tiene que ir para los dirigentes obreros. Aquí tuvimos una organización obrera pujante, fuerte, después de los años 50, después de la huelga del 54. Y que cuando funcionaba bien, acuerpaba mucho para que se tomaran buenas decisiones en el país. Entonces, no podemos desconocer también la importancia que tiene el movimiento obrero, el movimiento sindical, los dirigentes campesinos y agrícolas. No podemos entonces sustraer a nadie de la política. Todos tenemos que participar, los estudiantes, los maestros, las universidades. Por eso nos organizamos, para trabajar y cumplir ese pensamiento de Togliatti de el que nuestro trabajo pueda servir para que todo el país, para que toda la sociedad, para que todo el mundo esté mejor. Y me parece que es un poco lo que nos falta, lo que nos ha faltado acá en el país. Hemos vivido en un deterioro de la organización social que nos está pasando factura ahora. Y creo que esto ha sido por culpa muchas veces de quienes han dirigido el país, que se dedican a cooptar estas asociaciones, estas fuerzas sociales que deberían de sumar siempre al esfuerzo por un país mejor. Entonces debemos de más bien proponer, empujar una mejor organización y un mejor diálogo entre las distintas organizaciones para que podamos avanzar de mejor manera. Y así también vigilar el cumplimiento del deber que tienen los gobernantes, porque al fin y al cabo, creo que algo de lo que hemos perdido nosotros, y también lo mencionaba el ya fenecido presidente de Uruguay, don José Mujica, decía, el problema es que nosotros a estas alturas del siglo XXI estamos viviendo como si fuera todavía un sistema monárquico, ¿verdad? Que pensamos que el presidente, que los diputados, que los ministros, que los magistrados de las cortes son como los reyes y que hay que tenderles una alfombra roja, ¿verdad? Y que tienen que andar ellos con su guarura y en sus carros de lujo, ¿verdad? No. Ojalá quitaran esos guaruras. Lo que debemos entender, Raúl y Amílcar y Daniel, es que los que mandamos somos nosotros los ciudadanos. Fuimos nosotros los que le dimos un mandato el 30 de noviembre con nuestro voto a quienes ahora nos van a gobernar. Y como bien decía Amílcar, lo que quedó claro es que un 80% de los votantes, de quienes fueron a votar, iban dirigiendo sus expectativas en dos propuestas muy parecidas. Yo me congratulo con Amílcar con ese símil que hizo de que prácticamente fue un empate a tiempos extra, ¿verdad? Sí. Y por penales, ¿verdad? Porque al final, ¿qué es lo que se dice en el fútbol, Amílcar? Que cuando dos equipos empatan prácticamente y se van a los penales son una lotería. Son únicamente para definir que tiene que haber un ganador, ¿verdad? Sí. Pero en esta ocasión, pues le tocó esa lotería al Partido Nacional. Pero lo que queda claro es que tiene que ser un mandato compartido y que nosotros como sociedad que ya dimos ese mandato debemos organizarnos para estar vigilantes y que ese mandato se cumpla, porque como bien decían aquí mis colegas, don Amílcar y don Daniel, hay temas que son sine qua non, que es imposible que el país vaya avanzando si no se hacen esos cambios
y por eso es necesario que nosotros empujemos. Ya a estas alturas, Amílcar, deberíamos de estarle preguntando a los diputados electos si ya tienen algún borrador de las reformas electorales, ¿verdad? Porque no puede ser que los vamos a dejar que se sienten ahí en ese curul a pensar qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Eso no puede seguir sucediendo en el país. Quien va a gobernar debe tener ya su agenda lista, y en eso también yo coincido con lo que decía Daniel. No es posible que no sepamos ni siquiera cuáles son las prioridades y cómo enfrentarlas, y por eso es tan necesario que exista una visión clara, un plan de nación, ¿verdad? Pero es algo que si nosotros como ciudadanía no lo empujamos, no va a suceder, porque para las autoridades electas es muy cómodo irse a sentar allá a pensar qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Sí. O estar respondiendo al día a día, como sucede. A mí me tocó estar en el gobierno muchos años. Yo estuve 25 años trabajando en el sector público, terminé de funcionario, pero antes era un técnico, y lo que yo recuerdo de esos tiempos, cuando trabajaba yo como técnico, es que uno pasaba en el día a día, ¿no?, respondiendo a las urgencias de cada día y no pensando en cuál es la ruta que se debe seguir para encauzar al país al desarrollo. Entonces, si nosotros no cambiamos eso, y los únicos llamados, insisto, somos los ciudadanos organizados, empresarios que ya tienen el COEP y las cámaras de comercio y todas las demás asociaciones, trabajadores que deben de reorganizarse y volver a ser esa fuerza pujante en el país, estudiantes, maestros, profesionales que tienen colegios, ¿no?, para organizarse y poder pedir, poder exigir de acuerdo al mandato que le dieron al sector público. Entonces, si no somos nosotros, créame, no lo va a hacer nadie más. Hay mucha gente que piensa, lamentablemente, que sigue pensando acá en el país que son los organismos internacionales quienes nos van a venir a decir qué hacer, ¿verdad? Que son las embajadas de otros países las que nos van a venir a decir qué hacer. Y eso no ha sucedido en ningún país y no va a suceder en Honduras. Si no lo hacemos los hondureños, no lo va a hacer nadie. ¿Y lo del empleo por hora? Bueno, yo creo que un elemento que diferencia a las sociedades que prosperan, por lo menos durante el siglo XX y ahora en el siglo XXI, es el factor trabajo, ¿verdad? El trabajo es un tema clave, y lo que está demostrado, Raúl, es que los sistemas laborales funcionan mejor cuando son flexibles, cuando no están tan atados, ¿verdad? Pareciera esto, y pega mucho con una cultura que se nos ha impuesto desde afuera, y por eso digo yo, creo que debemos de pensar por nosotros mismos y no tanto desde afuera. La OIT, que yo la respeto, que me parece que es un organismo que ayuda en el tema laboral, pero también ha generado algunas culturas de pensamiento que le ha hecho mucho daño, y es este tema de inflexibilizar mucho los mercados laborales, ¿verdad? Y pensar que hay ciertos derechos de los trabajadores que son derechos naturales, que se dan porque sí, ¿verdad? Y yo lo que tengo es derecho a trabajar y a decidir de qué forma quiero trabajar. Ese es mi derecho, ¿verdad? Yo creo que hay que revisar muy bien todos esos elementos, porque los ejemplos que se han visto de mejoras en la calidad del empleo en muchos países, y menciono por ejemplo Irlanda, menciono por ejemplo Chile, aquí en Latinoamérica, son países en donde se han dado reformas que hacen muy flexible el elemento laboral, en donde no hay una atadura tan grande entre la empresa y el trabajador, sino que más bien el trabajador vende su fuerza de trabajo por un precio que está ligado a su productividad. Y si usted va a Chile, por ejemplo, en Chile no existen todas estas ataduras entre patronos y trabajadores, y sin embargo el desempleo es bajísimo allá, el desempleo anda en menos del 4%, y los ingresos de los trabajadores son muchísimo más elevados, por ejemplo, que en el caso de otros países de Sudamérica. Entonces, creo que la ley de empleo por hora que se aprobó en la década pasada era un elemento que de alguna forma flexibilizaba el mercado laboral, pero hay muchas cosas más que tenemos que hacer
para avanzar en este tema. No solamente es este tema de la ley de empleo por hora, hay otras cuestiones que son cruciales en el tema de seguridad social y que no hemos trabajado, que hemos dejado de lado y que mientras no cambiemos va a ser muy difícil que el país pueda salir adelante. Hay un trabajo, y yo siempre lo recomiendo cuando vengo a estos foros, un trabajo reciente que hicieron Ian Walker y Roberto Lagos, que se llama Desarrollo Estancado, y habla justamente de eso, de que uno de los elementos, y lo demuestra con números, uno de los elementos que ha hecho que el desarrollo del país se anquilose y no pueda avanzar es justamente el deterioro que hemos tenido por la inflexibilidad en los mercados laborales. Entonces aquí hay un montón de gente que no puede entrar al mercado laboral aunque quiera, ¿verdad? Y se tiene que conformar con andar vendiendo chinería en la calle, o andar ofreciendo limpiar. Eso es trabajo también, pero es trabajo de mala calidad. En la medida entonces en que se abra el mercado y que los empresarios sientan que no tienen ataduras en este sentido, en esa medida va a haber más empleo formal en el país, va a haber más inserción laboral, va a haber más seguridad social y va a haber más impuestos también, porque la gente que trabaja, que tiene un trabajo formal es la que paga impuestos, ¿verdad? El que anda vendiendo chinería en la calle no paga impuestos, ¿verdad? Porque no hay manera de hacer que se pueda medir cuántos fueron sus ingresos, por ejemplo. Entonces, creo que es importante que vayamos desmitificando un montón de elementos en torno al mercado laboral que han hecho mucho daño, y ahí es donde sectores como las organizaciones de trabajadores y los empresarios deben sentarse para conversar sobre estos temas tan importantes. La posición de la Cámara antes me dice, esto para los empresarios, imagínate que no arreglaron escuelas porque el gobierno les dijo que no. Si quieres hacer cosas buenas, no pidas permiso, busca la escuela que esté en peores condiciones y la arreglas con el director, los padres de familia, y ahí vas arreglando escuelas de una en una. Preguntarle al japonés que anda corriendo para arreglar escuelas y tiene permiso del gobierno es un ejemplo claro de que las cosas se hacen para quedar bien con los gobiernos y no con las necesidades del país. Excelente aportación. Sí, pero yo quisiera aclarar ese punto, porque la persona que mandó ese mensaje no entendió lo que nosotros estamos pretendiendo hacer. O sea, en primer lugar, en Honduras hay aproximadamente unas 17,000 escuelas públicas, de las cuales entre 12,000 y 13,000 escuelas son un desastre. No tienen agua, no tienen baños, las aulas están en pésimas condiciones, los techos tienen gotera, o sea, están en el suelo esas 12,000 y pico escuelas. Entonces, para arreglar esas escuelas se necesitan aproximadamente 150 millones de dólares. Obviamente, lo que pretendíamos hacer nosotros hablamos con organismos internacionales para que nos financiaran una parte y los empresarios iban a financiar otra y el gobierno otra para arreglar todas las escuelas de un solo, todas al mismo tiempo, arreglarlas. El gobierno entró en el 22 y eso lo pretendíamos nosotros hacer para que al inicio del 2023, ¿ok?, todos los alumnos empezaran con unas escuelas en adecuadas condiciones, muy parecidas, que tuvieran sus baños, que tuvieran todas sus cosas, para que los alumnos fueran y hicieran bien. Eso es hacer un plan a corto plazo, un plan que beneficie, ver el pensum de la escuela, etcétera, etcétera. Hacer lo otro, de que las empresas arreglan la escuela de su comunidad, siempre se ha hecho. Lo que pasa es que la empresa privada no lo anda anunciando, pero nosotros con esta persona nos podemos sentar y yo le puedo dar la lista de todas las escuelas que la empresa privada arregló. Pero ¿cómo? Yo arreglo la empresa privada, yo arreglo la escuela que tengo cerca, la arreglo como yo quiera. O sea, le doy este techito, le doy este piso, todo. Pero no era ese el plan. El plan de nosotros era un plan integral, hecho todo a la misma medida para que no hubiera diferencia en las escuelas. Y eso es un plan de país, eso es hacer un plan de país. Lo otro es hacer parchos. Y eso no se puede seguir así. Nosotros no podemos seguir parchando. Lo que decía Julio, cuando viene un técnico y llega al gobierno y empieza a trabajar en el día a día, o sea, se le olvida el plan a largo plazo.
a mediano plazo. Entonces no se arreglan las cosas porque lo que vamos haciendo es un trabajo de bombero, apagando fuegos, y eso no debe pasar. Con respecto a la ley de empleo por hora, yo sí quiero agregar de que la ley de empleo por hora es fundamental en el país. Y hay dos cosas muy importantes que hay que mencionarlo. La ley de empleo por hora debe ser revisada y debe ser aprobada una buena ley de empleo por hora que beneficie al trabajador y beneficie al empresario y beneficie a la sociedad. El que incumpla debe ser castigado. Igual que con eso de las exoneraciones y exenciones y todo. Esas son necesarias para aumentar productividad o para desarrollar ciertos sectores en el país, como la generación de empleo en las maquilas, como el sector turismo, etc. Pero obviamente con reglas claras. Igual, yo no voy a eliminar una ley porque alguien la esté trabajando mal. Sanciono al que lo está haciendo mal. Entonces, si nosotros vemos, como decía Julio, la gente tiene que tener la flexibilidad. Hoy día, nosotros estamos trabajando. Hay gente que trabaja en Honduras y vive en otra parte. Hay gente que vive en Honduras y trabaja en otra parte. Hay gente que trabaja desde casa. Hay gente que va parcialmente al trabajo y trabaja desde casa. Hay gente que solo va al trabajo. Entonces, el mundo ha cambiado. Nosotros no podemos seguir con una ley de un código de trabajo de data de 1950 donde no había ni siquiera computadoras. O sea, todo esto ha ido cambiando. Y si nosotros vemos esa derogación de la ley del empleo por hora en marzo del 2022, o sea, iniciando el gobierno, ¿creen ustedes que la gente la aceptó y le gustó a la gente que se derogara el empleo por hora? La prueba está si el que metió esa ley salió electo de diputado o no. Ese fue el castigo. O sea, nunca propusieron una nueva ley. Nosotros estuvimos en varios foros donde nos prometieron que se iba a hacer una nueva ley de empleo por hora. Entonces, ¿dónde quedó toda esa gente que quería trabajar y estudiar al mismo tiempo? Obviamente, es difícil trabajar 8 o 9 horas diarias e ir a la universidad y estar en la universidad 4 o 5 horas más ese día. O sea, es bien difícil. Entonces, definitivamente la gente va a la universidad y va sacando una clase por trimestre o clase por trimestre, tarda 15 años en salir de la universidad. Entonces, tenemos que tener eso. Todos los países civilizados lo tienen. La madre, como decía Julio, que quiere, mientras los hijos están en la escuela, trabajar un rato. Definitivamente que gane dinero. El adulto mayor que todavía se quiere sentir productivo, pero no quiere trabajar las 8 horas, puede trabajar 4, puede trabajar 3 y sentir esa productividad que tiene, entretenerse con eso. La ley de empleo por hora es necesaria, en todos los países del mundo hay, pero aquí no. Aquí, por querer castigar a un par de empresarios, entonces se deroga la ley de empleo por hora. Lo que no se dieron cuenta es que a esos empresarios no los castigaron y afectaron a 300,000 personas que quedaron sin empleo. Amílcar. Sí, solo para hacerme un poquito al lado de lo que estamos hablando, pero que sí tiene relación, es que lo que puede hacer inmediatamente el presidente electo, pues puede ser algunas cosas que no requieren ni dinero, ni ningún apoyo más que la voluntad política para hacerlo. Él como presidente de la República, una de ellas es reducir el tamaño del gobierno. Yo no hablaría de reducir el presupuesto, sino que dejar la mayor cantidad de recursos para la inversión pública, salud y educación. Infraestructura, salud y educación son fundamentales, pero con el gasto que tenemos en este momento no puede hacer. Entonces lo puede hacer una reducción del tamaño, fusionar ministerios, instituciones que están repitiendo lo mismo, hacer una verdadera ley de servicio civil, donde cada gobierno que llegue no tenga que correr a todos los anteriores para poner sus activistas y blindarla además, hacerla efectiva. También puede hacer una reforma de la mal llamada ley de justicia tributaria, que lo que fue era un instrumento
político para tener de rodilla a los empresarios grandes. Ese era el propósito fundamental de la ley. Pero sí se requiere, aquí tenemos un experto en la materia, que es Daniel, que puede en algún programa, porque el tema es extenso, hacer todo lo que hizo la empresa privada, la Cámara de Comercio, hizo un trabajo extraordinario junto con COEP para hacer las reformas que el país necesita. No ocupa dinero para eso, Raúl, solamente la voluntad para hacerlo. También el estímulo a la generación de empleo. Se tiene que estimular que el empresario, que el inversionista pueda tener un beneficio fiscal, que sea la inversión de utilidades o la inversión nueva que quiera hacer, tenga un número de empleo y tener, hay ejemplos en eso. Creo que Chile también es ejemplar en este tipo de materia. No se ocupa dinero para hacer esto, se ocupa la voluntad política. La desconcentración del gobierno es fundamental. Atender al ciudadano, al emprendedor, al productor, a donde se tiene que concentrar ese esfuerzo del Estado en darles el apoyo en todo lo pertinente. El municipalismo es importantísimo, que lo tiene que promover el gobierno, y también, sobre todo, un fuerte combate a la corrupción. Estos son elementos que los pueden ejecutar el día 1 y que no ocupa firmar ningún préstamo para hacerlo, solamente la voluntad política. Esta materia, Julio, que es un experto en la materia de administración pública, podría aportar junto con Daniel en algún otro programa, tal vez por el tiempo, pero sí podemos tener ya clara una expectativa inmediata del nuevo gobierno con estos pocos elementos y algunos otros que tengan que sumar. Dentro de la reducción del tamaño del gobierno, mencionaste algo, los guaruras, ¿no? O sea, en este momento, ¿qué es lo que deberíamos de hacer los hondureños? Solicitarle a este gobierno, que está ahorita, que saque una lista de todos los carros de lujo y cuántos empleados que paga el Estado con los guardias. Pero alguien me dijo algo sobre eso. Mira, Raúl, eso es pájame. ¿Por qué? Es que son carros alquilados. Pues sí. Es el gasto. Por eso, claro, te estoy dando la razón, pero también tienes razón con carros alquilados. Tampoco estoy diciendo que corran a los guaruras. Un día llego a una oficina a un hijo mío y veo que hay 3 guaruras afuera, uno en el carro, y le digo, ¿y anda Xiomara Castro aquí? Le digo, no, me dice. ¿Y quién es ese? Le digo. ¿Y usted qué cree? Le digo, abusan, ¿verdad? El mismo muchacho me dijo. ¿Pero quién era, pues? No me dijo. No me dijo. Pero puede ser cualquiera. Así como vos nos preguntás a nosotros, ¿cómo fue que dijiste? No, está bueno. ¿Cómo? Está bueno. ¿Que quién Marcame fue? ahí, dice. Marcame ahí. Ayer, vaya, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Raúl, yo te quiero hacer una... Ya que estás pidiendo nombres. No, Los solo te quiero decir algo. vaya, ya pediste nombre. ¿Por qué él pide? Voy a decir, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia andan con un séquito de guaruras. Los familiares de los magistrados de la Corte de Justicia, ¿a cuenta de qué? A cuenta de Esos andan con guaruras. Sí. ¿Ah? ¿A cuenta de qué? Y esa gente debe estar al servicio de la ciudadanía cuidando a los ciudadanos. Claro. Ahí No, pero, tienen que pero estar. yo le estoy de quería acuerdo, hacer no una es de pregunta, correrlos. Raúl. No, pero Es que de hay que reubicarlos. entrarlo. ¿Por qué? yo, espérate. No, ¿por qué? No, es que también No, tenemos que entrevistar no, al papá, seguí, conductor. seguí, dale. Mira, decime. Yo estoy de acuerdo completamente que el presidente de la República, el presidente de la Corte, el presidente del Congreso, anden con sus carros y que anden abriendo el Ministros de paso, seguridad. ¿verdad? Para poder llegar más rápido a sus labores y no perder el tiempo en eso, porque eso en todos los países del mundo es así. Pero ¿cómo va a ser posible que todos los ministros, todos los viceministros, todos los magistrados de la Corte, Los directores. todos los diputados anden con carros blindados, Alquilando. alquilados, ¿verdad? Gastando enormes cantidades de dinero, con guardaespaldas, con carritos seguidores, abriéndose paso? ¿A cuenta de qué? Yo te pregunto, Raúl, vos estuviste en el gobierno, o sea, andabas así, No. andabas normal manejando tu carro. Ni Julio, Ok. que fue ministro. Julio tampoco. Entonces yo digo, ¿a qué le tienen miedo?
Si la inseguridad El del país lujo, es tal el despilfarro. de que ellos crean que están en peligro, de que algo les está pasando, pues arreglemos la inseguridad, pues, porque eso nos afecta a todos. Correcto. O sea, de hecho, ¿por qué un ministro que está haciendo las cosas bien va a tener miedo que le hagan algo? Y después dicen, es que le tenemos miedo al empresario. No, hombre, si los empresarios no hacen nada, pues, no es más que dar trabajo y tratar de salir adelante. Entonces, yo, de verdad, también esa es otra ley que se debería hacer. El que quiera seguridad, que la pague él. No puede ser posible que el gobierno esté pagando, que nosotros estemos pagando, de que alguien ande con carrito seguidor, con otro carro enfrente y con 10 guardaespaldas. Y como decía Raúl, que la familia de él también ande con guardaespaldas y que le ande empujando las carretas en los supermercados Ahí y me lo he llevando a los encontrado en niños a las Pride, escuelas y Allá todo. en Mall, O sea, no puede tomando café ser. con el guarura. No puede ser. O sea, el que quiera seguridad propia, páguela. Pero aquí en esto, Raúl, también tiene que haber una conciencia ciudadana en reclamarle al funcionario Correcto, público. eso es lo que he estado diciendo yo. O sea, no es de que rendirle pleitesía, como decía Mujica, es de reclamarle. Fíjese Usted está que- gastando este dinero en vez de usarlo para medicinas, Fíjese, para Amílcar, salud. que en Costa Rica eliminaron un poco la corrupción en los gobiernos porque hicieron un par de cosas. Ok, una, cuando había alguien que había sido señalado por actos de corrupción y llegaba a un restaurante, todo el mundo se levantaba y se iba y dejaban la comida así como estaba y no pagaban la cuenta. Eso pasa una vez. La próxima vez que llegue ese tipo al restaurante le dije, no, le reservamos el derecho de admisión, aquí no puede entrar. Ustedes no los dejaban entrar a los corruptos a ningún lado. Entonces, eso empezó a bajar el gas. Hay otra cosa que sí da lástima y que lo mencionó ayer el fiscal, que dijo que no habían dejado entrar a su hija a una escuela. Esto lo hicieron en Costa Rica también. Dijeron, mire, aquí los hijos de los corruptos, y no estoy diciendo que el fiscal sea corrupto, es una lástima que eso haya pasado. Es injusto para su familia, definitivamente, y para la niña principalmente. Pero los que sí actúan en forma corrupta, sí hacen un daño. Y les voy a decir por qué. Miren, yo tengo una hija y está en edad escolar, por ejemplo, 5º, 6º grado, y la invita el hijo del corrupto. La hija del corrupto la invita a su casa. Y en esa casa hay un televisor de ese tamaño en todos los cuartos, PlayStation, tiene el último celular, tiene piscina, tiene toda cuestión, todo robado, ¿va? O mal habido. Ajá. ¿Qué le está enseñando ese corrupto a su hija y a mi hija, que vive en una casa normalita, sin todos esos lujos? O sea, le está enseñando que su papá, que es honrado, es un loser, porque no le está dando lo mismo que le está dando el otro. Entonces, obviamente, si yo digo, quiero que mi hija sea amiga de una hija de un corrupto que me le está enseñando que mis valores y los valores de mi familia no son los correctos, porque hay que, para salir adelante en esta sociedad, hay que tener esto y esto y esto a costa de lo que sea, yo no quiero que sea compañera de mi hija. Entonces, eso hicieron en Costa Rica. Dijeron, todos los hijos de corruptos aquí no pueden entrar a la escuela. Sacamos a todos los niños de la escuela. Entonces, en Honduras. Y otra cosa más que hacían. Pues aquí todo el mundo sacaron andaba con... Aquí tendrían que sacar un montón. ¿Cómo? ¿Cuántos? Aquí tendrían que sacar un montón también. Vamos a ver una lista. Pero entonces. como vamos a paseo a los empezar un nuevo restaurantes. gobierno, Raúl, imagínate Bueno. que Tito dijera, mire señores, todo el mundo tiene un celular. Las personas que anden con guardaespaldas y carros del Estado, tomen una foto y la mandan a este lugar voy a a decir- ver si algún funcionario público se va a Te voy a atrever. decir, yo vi a Tito que se fue él solo. Sí, hombre. Él solo. Bueno, lo fueron a dejar los militares, Claro, que ya lo dos. tienen que Ah, no, cuidar. pero por es que fuerza. eso No, más bien, no. Sí. eso más bien es obligatorio. No, es ya no. obligatorio, Los pues. militares son los más listos y los más lanas, los más vivos. Cuando ganas de presidente, a la mañana siguiente tienen cercada la casa sin preguntarte. Sí. ¿Sí? No te andan De oficio es preguntando. mandato, es Sí, mandato. Es por que es eso, ellos no andan obligación, pues, preguntando. tienen que No, es de cuidarlo. oficio. Se instalan ahí. Sí. Pero no lo vi acompañar. Es más, a un amigo mío del colegio, que es muy cercano a Tito, le pregunté que él por qué no había ido. No, me dice, Tito va a ir solo y iba a ir la canciller. Pues si el hombre mantiene eso, yo estuve en la elección de un magistrado
de actual magistrado. Batearon a 3. Y aquel, Raúl, ¿cómo es que se llama aquel? Ese le cayó de carambola, es a chamba de magistrado. Hoy él cree que es el más conocedor de las leyes. Es más, el hombre anduvo conspirando para sacar a la presidenta de la Corte, a Rebeca Raquel Obanto. La señora va al supermercado con una bola de guaruras. La esposa de él. Sí. Ajá, y ese hombre cayó de magistrado de carambola. Ey, vos, llamen a aquel, pues, ya que no me puede trae aquel. No me lo contaron. Yo estaba ahí. Voy a hacer una pausa y continuamos. Ojalá que haya austeridad. ¿Va a ser político este gabinete o va a ser de técnicos? Aquí en Honduras hemos probado de todo, técnicos, políticos. ¿Cuál es la expectativa de los funcionarios del nuevo gobierno? Ojo, se están peleando ahorita. ¿Viste el video de Tito comiendo ahí en Washington, él solo, en una comida rápida? Ahora, él es Tito, sencillo. Él no le cuesta, él es así. Él es así, es bueno, sencillo. Otra historia que me consta, fue hace 3 días, porque me reuní en una oficina de mi hijo con un personaje que era alta popularidad en el gobierno que lleva de libre. Él andaba, tenía camionetas, el hombre andaba solo. Así quedan. Los funcionarios ahí quedan. Eso se va rápido. Por cierto, qué interesante que ya están cancelando a todos los funcionarios de este gobierno. Yo fui funcionario y a mí me cancelaron el 27 de enero. ¿O contar algo ayer? La pregunta es, ¿por qué están pero ¿te dieron prestaciones, Julio? No, pero, no, a mí no me dieron prestaciones. Ojo, ayer me llamaron 2 funcionarios, pero fíjese que el que maneja la institución está diciendo que si nos vamos ahora, ¿y usted qué va a hacer? Le digo, no, yo voy a terminarme y esperar que venga el Partido Nacional y entregar, porque no puedo salir huyendo de aquí. Como corresponde, ¿verdad? Yo le pregunté a Meli, eso de la transmisión, ¿es cierto que no la están dando? No, Raúl me dijo, sí, Xiomara dijo que eso vaya en marcha. Le dije yo, deberían de repetir eso. Yo solo te quiero preguntar una cosa. Algo que yo creo que Tito va a hacer es que va a hacer muchísimas obras y no va a ir a inaugurar ninguna como hizo con la alcaldía. Eso es, o sea, ir a inaugurar obras, si ya se sabe quién las hizo, pues la hizo el gobierno y para eso le pagamos, pues. Ese es su deber. Correcto. Solo aquí en Honduras se gasta 50,000 pesos para hacer una obra y se gastan 80,000 para inaugurarla, pues. O sea, sí ya se sabe que el gobierno lo tiene que hacer. O sea, aquí no tenemos que andarle aplaudiendo la inauguración de obras a los alcaldes, ni a los presidentes, ni a los ministros, ni a nadie. Le aplaude por hacer su trabajo. Porque ese es su trabajo. Mucha gente dice, ir a aplaudirle por inauguración de una obra es como que yo le aplauda al cajero automático porque me dio el pisto cuando metí la nota la tarjeta de crédito, de débito. Es que otra cosa, los funcionarios llegan creyéndose que son gran cosa y ser funcionario es para servirle a la gente. Sos servidor público. Somos un país pobre. Servidor público. Un servidor público debe servir. No creerse que soy ministro. En segundo lo volvemos a lo mismo, a lo que dijo Mujica, ya pasó el tiempo de la monarquía. Ese fue un cambio brutal, por eso la Revolución Francesa tiene tanta importancia en la historia del mundo, porque ahí cambió esa perspectiva del mundo. Antes eran los siervos los que servían al rey, valga la redundancia, ¿verdad? Ahora no, ahora el que está en el poder debe usar el poder para servir a la ciudadanía que lo eligió. Ese es el gran cambio en el que nosotros tenemos que entender que estamos viviendo en el siglo XXI y que debemos trabajar para que así sea. Por eso, repito, a riesgo de ser redundante, por eso es tan importante la organización social, por eso es tan importante que entes como el COEP, como las cámaras de comercio, como las asociaciones estudiantiles, las asociaciones de trabajadores funcionen bien, porque son los únicos que pueden asegurarse de que los políticos hagan bien su trabajo, porque ellos son servidores. Bien, también andan empresarios ya viendo cómo se le acercan a los cercanos a Tito Afura. Así es esto, cada 4 años. Así es esto, me consta. Aquí dice un señor, trabajo orientado a los jóvenes mayores de 40, bilingües y mano de obra calificada.
Salud, seguro pase a manos de la empresa privada. Ojo con eso. Total. Yo nunca estuve a favor de que quitaran ese fideicomiso a Banco de Occidente porque pensaba que iba a haber desabastecimiento de medicinas. Y en su momento se lo expresé a alguien que tenía poder. Escuché a Rixi decir de que este nuevo gobierno va a volver a los famosos fideicomisos que ellos cancelaron. Eso de las medicinas, no sé si van a volver o no, pero eso de las medicinas, pongan la atención. Que la mejor salida para comprar las medicinas con honestidad, pero que estén en los hospitales, eso es importante. Mira, si querés después de la pausa, Raúl, Sí, hablamos eso, un poquito de ese tema, porque me parece que es importante aclarar ciertas cosas. Sí, Yo quiero que hablemos de la privatización, realmente eso, de en manos de quién debería estar el Seguro Social y el Infop. Otra cosa, también el Infop debe pasar. Porque ese tema, o sea, en mi opinión, el Infop debe pasar a la empresa privada. Desarrollo de industria, ojo, industria para evitar tanta exportación de productos que podemos hacer, importación debe ser, que podemos hacer en el país. Carreteras de primer nivel y puertos aéreos y marítimos, libre. Doña Xiomara deja, me parece bien, el aeropuerto de Roatán, el de San Pedro, queda bien. No más uso de patrullas y guardaespaldas para uso de empleos públicos, austeridad total en el gobierno en temas de publicidad y gastos innecesarios. La publicidad es necesaria. Claro. Si Libre hubiese anunciado siempre lo que hacía, otro gallo le cantaba. Lo que pasa es que hay que cerrar ese Canal 8, hombre, y eso, esas cosas, esos periódicos oficiales. Hombre. Raúl, ya estás como Milei, fíjate. No, es que eso no lo ve nadie, perdón. Pero Julio, hay una cosa. Yo te cuento, Raúl, hay los empleados de Canal 8 de Radio Nacional de Honduras. Raúl, yo te voy a decir una cosa. El Canal 11 los hace. Yo te voy a decir algo. Libre mueres, anunció y le hizo propaganda a todo lo que hizo. Mira todas las inauguraciones que fue a hacer la Presidente. Hay miles, las podríamos sacar. Yo voy a poner a alguien a que me busque todos los anuncios de todas las inauguraciones que hicieron. Eso no es correcto, porque ahí se gastó muchísimo dinero en esas inauguraciones. No, en 3 años y medio no hicieron. Sí, pero hicieron las inauguraciones y se propagandearon. Eso no fue lo que hizo que Libre perdiera. No, lo que hizo que Libre perdiera fue el tema de la confrontación y las amenazas y la confrontación entre los mismos servidores públicos de Libre. Pues. No, los de Libre son los máximos, se pelean entre ellos. Sí. Raúl, en el tema político, separar las elecciones de diputados y alcaldes a la elección presidencial y sobre todo 100%. las primarias que las paguen los propios partidos políticos. Las primarias deben ser pagadas por el partido. Saludos a Daniel Fortín, estoy de acuerdo con él, dice don César Durón. Una pausa y continuamos. Bien, Julio, sobre lo que hablábamos, Sí. la compra de medicinas. A ver, yo creo que Infop. hay un elemento. Infop va a hablar. La retórica que inició la actual administración, la que está cerrando ahora, sobre el tema de los fideicomisos, en cierta medida es correcta. Pero hay algunos matices ahí que hay que decirlos. Primero, el mito ese de la caja única del Estado. Ese es un mito. La caja única del Estado nunca dejó de existir. Siempre lo que sucede es que de tesorería, que es donde van a caer todos los fondos, ya sea los de las aportaciones, los de los impuestos, los de la cooperación internacional, los préstamos y todo, van a caer a una caja única y eso nunca cambió. Entonces, a comienzos de esta administración, algunos ministros mal informados o que no tienen mucho conocimiento del tema, empezaron a decir que no existía, que se había eliminado el principio de la caja única. Eso no es cierto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los fideicomisos son figuras financieras que principalmente están diseñadas para el sector privado y no tanto para el sector público. Pero el gran problema desde mi perspectiva con los fideicomisos, que si funcionan bien, como dicen los alemanes, si algo funciona bien, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿Verdad? En el caso del fideicomiso de los medicamentos, si estaba funcionando bien, ¿cuál era el prurito de cambiarlo? El gran problema desde mi perspectiva con este tema de los fideicomisos es que usted duplica el gasto. ¿Por qué? Porque usted tiene una unidad en el gobierno que se debería dedicar a hacer este trabajo y también pone una unidad en un banco que hace el mismo trabajo. Entonces usted está duplicando, porque tiene
a un grupo de gente en la Secretaría de Salud, por ejemplo, que debería de encargarse del tema de compra de medicamentos y de distribución de la misma, con gente mal formada y mal pagada, ¿no? Que solamente la tiene ahí usted para cumplir con los compromisos de campaña, y al mismo tiempo tiene en un banco, por ejemplo, una unidad de compras y contrataciones con gente, con profesionales de primer nivel, bien pagados y que se dedican a hacer su trabajo de manera adecuada. Esa duplicación es la que a mi juicio afecta al fisco, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer la administración es decidir, o vamos a tercerizar ciertas tareas, que me parece que es muy importante que para efectos de que sean eficientes se puedan tercerizar, o, como bien decía Amílcar, establece usted un esquema de servicio civil que permita que la gente que esté allí sea profesional, que tenga carrera y que usted les pague bien conforme a sus méritos. Usted tiene que tomar una de las dos decisiones. El gran problema que se generó en la década pasada en los tres gobiernos nacionalistas, desde el 2010 al 2022, es que se duplicó todo y eso agrandó completamente el gasto público en vez de reducirlo. Y eso no es eficiencia. Si usted quiere eficiencia, haga las cosas bien, con gente profesional que haga su trabajo independientemente de que esté en el sector público o que esté en el sector privado. Lo que ha quedado claro, y ese ejemplo del fideicomiso de los medicamentos, es que era muy eficiente cuando se manejaba por medio del Banco de Occidente, ¿verdad? Que, perdón que le estoy haciendo aquí la publicidad, pero ya lo había mencionado Daniel. El tema acá es que hay que tomar una decisión clara y no hay que andar con medias tintas. ¿Por qué está teniendo éxito el gobierno de Argentina, el señor Milei? Porque no anduvo con medias tintas, él no anduvo como Macri. Recuerde usted que Macri también es un presidente liberal que gobernó desde el 2013 al 2017, y como él anduvo con medias tintas, ¿verdad? Que sí, que vamos a poner un esquema acá público y lo vamos a mantener, y un esquema privado acá, entonces no le fue bien. La ventaja de ser de una sola línea y de tomar una decisión clara es que usted va a tener éxito. Entonces, y si le va mal, pues entonces cambia, pero no puede andar usted con doble discurso, con doble moral, porque entonces las cosas no le van a salir bien. Y eso fue, a mi juicio, lo que afectó procesos como estos de los fideicomisos en tiempos de los 12 años del Partido Nacional anteriores. Lo que quedó claro es que cambiar este esquema a lo que intentó hacer el gobierno actual, no le trajo ningún beneficio al país, al contrario, ralentizó completamente el ejercicio del servicio público, y lo único que hizo fue agrandar el gobierno, agrandar el gasto público sin que esto generara ningún resultado. ¿Qué dice Amílcar? Bueno, el fideicomiso es una figura financiera que se utiliza, bancaria, que no es perverso ni diabólico, sino el contenido dependiendo si son actos de corrupción los que se están dando. Por ejemplo, una compra amañada de un bien del Estado, que el pago se le da al oferente mediante un fideicomiso para asegurarse el pago. La figura es legal, correcta, pero lo que pasó en periodos anteriores es que en esos fideicomisos estaba escondida la corrupción. Entonces, si es para asegurar un pago de un servicio del Estado que contrata una compra específica, para que haya mayor cantidad de personas que van, o empresas que van a ofertar y que temen que el Estado no les vaya a pagar, después es una figura válida. Es como el abastecimiento. ¿Cuál es la figura? ¿Por qué la figura del fideicomiso es importante en la compra de medicamentos? Porque el que va a vender se asegura que le va a pagar el Estado. Entonces tienen más oferentes a mejores precios, porque está seguro. El empresario que va a hacer una oferta que está dudando de que si le van a pagar en tiempo y forma y tiene que cumplir con compromisos de afuera, se encuentra en una situación difícil o no participa. Y si participa es porque dio una mordida y por eso se lo dieron y por eso le van a pagar. Entonces crea una estabilidad en la compra y el servicio al Estado. Por lo tanto, en esas condiciones tiene que continuar un sistema financiero como es el fideicomiso. Por ti. A mí me parece, como decía Amílcar y Julio, los fideicomisos son necesarios para darle cierta certidumbre a la gente sobre respecto al pago
y que se haga de una forma clara y transparente. Además es quitarle presión al gobierno, o sea, es hacer una compra más adecuada. Se manejó que estas compras de las medicinas se estaban haciendo de una forma buena, de una forma transparente, pagando los precios justos. Entonces, yo creo que son necesarios los fideicomisos y además, como decía Julio, el dinero que sale de los fideicomisos es trasladado también al Ministerio de Finanzas. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que eso, todo el dinero que recaude el Estado siempre va a la caja única y siempre ha sido así. Lo que pasa es que a nosotros se nos venden cosas como que lo que se está pasando ahora es correcto porque lo acabo de hacer. Y eso no es así. O sea, son cosas que han funcionado toda la vida. Ese tema de pensar que el gobierno es un gran administrador, es un gran empresario y que puede hacer las cosas mejor que la empresa privada, no ha funcionado en ningún país desarrollado. En ninguno. En todos los países en que pretenden que el gobierno administre los negocios, han fracasado. En todos. En todos terminan mal. Para mí, más bien, deberían de poner empresarios a manejar las empresas del gobierno, aún siendo estatales. Yo pondría las personas que más le entiendan a la cuestión de la energía a dirigirme el ENE. Yo pondría las personas que saben mejor manejar la cuestión de la construcción a que me manejen la Secretaría de Infraestructura. O sea, podemos ver, hay que decir lo que es. Octavio Pineda, que viene del sector constructor, hizo las cosas bien. El abuelo de Octavio fue un gran constructor y él viene de una familia de constructores y él tenía bastante buena idea de cómo hacer la cuestión de la construcción y lo hizo bastante bien. Por otro lado, si yo voy a poner gente a manejar el sector salud, ¿por qué no poner la gente experta en cuestiones de salud de la empresa privada también? Entonces, así nosotros podemos mejorar el país. Con respecto a lo que decía Julio de los canales del Estado. Ayer mencionaban, o sea, las cadenas del Congreso Nacional, 7 cadenas. Nosotros en el COEP protestamos por eso. Que si esos canales del Estado son tan vistos, ¿por qué no ponen la cadena en los canales del Estado 10 veces al día? Po? No que aquí, por ejemplo, tu programa de las 7 de la mañana empezaba a las 7:20, po. Y las cadenas solo deben durar 7 minutos. Po. Entonces, a ti te quitan parte del programa, te quitan parte de tus ingresos y te la meten 3 veces al día. Entonces, obviamente, en ningún país del mundo desarrollado hay cadenas de televisión. En Estados Unidos no hay. Obviamente, si hay un tema de trascendencia nacional y convocan a la prensa porque va a hablar, ¿cómo se llama? El presidente Trump por alguna razón, pues todas las cadenas cubren el evento, pues, y lo queda pasando después. Pero es algo de interés nacional. Hay guerra, pero no cadena porque yo quiero ir a hablar e ir a hacer proselitismo, o ir a defender una causa, o ir a tratar de mandar un mensaje político. Entonces yo creo que en Honduras, para que nosotros estemos mejor, tenemos que adecentar el país en el sentido de hacer las cosas lo mejor posible, hacerlas bien, hacerlas de cara a que el pueblo hondureño se beneficie y que Honduras esté sobre la mesa y que haya diálogo entre las partes. El diálogo es importantísimo. Hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo en que Honduras tiene que ser un mejor país y convertirlo en el país en que todos queremos vivir. Sí. Bien, Carlos Aguilar, no era para vos eso, el doctor Carlos Aguilar, el director del seguro, dice Carlos que ojalá el seguro mejore. Una pausa y continuamos. Porque
No, tampoco allá. Bien. Me dicen aquí los compañeros, el presidente electo, ¿cómo que cree que vaya a ayudar a su administración esta primera visita a Estados Unidos e Israel? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que a falta de un proceso de transición formal al uso, Raúl, que hay que aceptar que no se ha dado, a mí me tocó participar en procesos de transición y desde el día 1, una vez que se gana, una vez que no que se declare electo el presidente, sino desde el momento en que ya un presidente sabe que ganó las elecciones, empiezan los equipos a trabajar con el gobierno saliente. Y ese proceso dura 2 meses, los 2 meses que ocurren entre el día de las elecciones y el día de la toma de posesión. No ha sucedido. Entonces, a falta de un proceso de ese tipo, me parece que es interesante, Raúl, que el presidente electo haya viajado a los Estados Unidos, se haya reunido con personeros de los entes financieros internacionales, como el BID, el Banco Mundial, con el Departamento de Estado también, que estuvo con el secretario allá, y posteriormente también por la afinidad, que me parece contradictorio, Amílcar, que él es palestino, pero que tenga tanta afinidad con los israelíes, ¿verdad? Pero bueno, qué bien que existe eso. Israel es un país del cual hay que aprender muchas cosas buenas. Son parientes, además. Y creo que es importante que siga en esa deriva, que no se quede parado ahí, que aprenda a trabajar en el sentido de posicionar a Honduras a nivel internacional, que tanto lo necesita. Honduras es un país que tiene una imagen internacional deterioradísima, muy mala imagen. Cuando la gente en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica piensa en Honduras, solo piensa en pobreza, en narcotráfico, en violencia. Entonces hay que cambiar esa imagen que el país tiene, hay que revertirla y convertirnos en un país que haga honor a los grandes atributos que tiene Honduras, porque Honduras es un país de enormes bellezas naturales. Todo el mundo, todo extranjero que viene acá a Honduras, yo he sido testigo de esto, se enamora del país por la cantidad de belleza y el potencial productivo que el país tiene. Es un país donde hay mucha agua, donde hay sol todo el año, donde el potencial energético, por ejemplo, es inmenso. Podríamos tener en este momento la energía más barata de Latinoamérica y no la tenemos, al contrario, tenemos de las energías más caras. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ocasiona estos problemas en el país y cómo podemos revertirlos? Me parece que si el presidente electo continúa en esta marcha de posicionar al país como un destino turístico, un destino de inversiones y de producción, me parece que las cosas podrían ir cambiando, considerando también que hay otros elementos que tenemos, sobre los cuales tenemos que ir trabajando como sociedad para que el país salga adelante. Sobre el presidente electo Tito Afura, toma Marco, se reunió con Tito Afura, es el presidente electo, y Marco Rubio es el presidente designado de Cuba. De Venezuela. De Cuba. De Cuba. De Cuba. Ah, también, ¿verdad? Sí, Sí, lo propuso ya. Pero el Washington Post dice que Marco Rubio es el virrey de Venezuela, ¿no? Ah, por eso, es que acordate que dijo Trump, ahí que Marco Rubio y no sé cuántos más dirijan Venezuela. No, es que anteayer dijo el presidente Trump, yo soy el presidente en funciones de Venezuela. Llegó como Fortín ahí a la Cámara de Comercio, Trump diciendo, hey, que hagan eso, pongan eso, que irían a Venezuela, pero ahora dice que este señor que está con Tito Afura, presidente electo de Honduras, va a ser presidente de Cuba. ¿Cómo beneficia esa visita de Afura y el secretario de Estado? ¿Gringo? Yo creo que ¿Qué tanto va a apoyar Trump? Trump se vanagloria de haber... yo puse en Twitter y ganó mi candidato en Honduras. Ahí dice. mira, Raúl, yo Él creo ofreció que una cantidad de dinero. estamos en el aire Ojalá ahorita, que, ¿no? sí, claro. Ojalá que nos dé Mira, al menos un poquito más de la mitad de lo que le mandó a Milei. Yo creo que cualquier ayuda 2 billones. de un país amigo es bienvenida. Y con Estados Unidos es el aliado natural desde hace muchísimos años, en todo nivel. Pero las expectativas nuestras deben de ser en Honduras,
Nada va a sustituir el esfuerzo de los hondureños. Correcto. Ningún país, ni Estados Unidos, ni cualquier otro, va a hacer lo que nosotros los hondureños tengamos que hacer. En ese sentido, el apoyo va a llegar. El apoyo existe y está presente siempre. Lo que pasa es que los hondureños nunca lo hemos sabido aprovechar, como ha ocurrido con otros gobiernos que no lo han podido aprovechar. Así que depende, y las expectativas sobre el presidente electo de Honduras son grandes. Y yo creo que el 80% de los hondureños que fuimos a votar por este tipo de gobierno, estamos contentos del esfuerzo que está haciendo el presidente electo en unir estos lazos que tienen mucho tiempo, tanto con Israel como por Estados Unidos, sobre todo con Estados Unidos. Hay que recordar que en los últimos años del gobierno de Juan Orlando Hernández no hubo embajador aquí. Pero cuando, Los Estados Unidos, sí, ¿no? cuando Xiomara Castro asumió, vino Kamala Harris. Claro, no, vino Kamala y además... Y eso generó grandes expectativas, Y que, además, que rápido se fumaron. Sí, pero... no, pero ¿sabes por qué? Ajá. Porque después vino el summit donde la presidenta Xiomara Castro estaba invitada allá en California a los Estados Unidos. Sí. y el puesto de ella, donde iban a sentar a la presidenta Xiomara Castro, era al lado de Kamala Harris, dos mujeres. ¿Ok? Y el no haber ido a ese summit, pues enfrió, porque ahí se estaba viendo lo del Triángulo Norte y la ayuda que se iba a dar en ese caso. Yo creo, pues, que, como decía Milcar, el aliado natural que nosotros tenemos son los Estados Unidos. Debemos tener una relación cercana con ellos. Es el gran país del norte que nos beneficia a nosotros con la gente que va a trabajar allá, que envía remesas. Es el país que más nos compra a nosotros nuestras exportaciones. Es el país que más ayuda nos ha brindado a través de la historia con fondos. Entonces, la verdad es que nosotros no nos debemos despegar de ese aliado natural y de esa persona, de ese gobierno que siempre nos ha querido ayudar. Lo que debemos nosotros hacer es que todas esas ayudas sean bien canalizadas, que todas esas ayudas sean bien trabajadas y que aprovechemos nosotros para que, como dice el presidente Bukele, si el dinero no se roba, ajusta. Sí. Ojalá que se maneje bien el dinero, ¿no? Yo creo que hay un elemento importante que también debemos de ir cambiando en nuestro esquema mental los hondureños, porque a mí me tocó trabajar mucho en eso cuando estuve en el sector público y pude visualizarlo, y es esa conceptualización que tenemos de la palabra cooperación internacional. La cooperación internacional exige un esfuerzo mutuo. Pues no se trata de que van a venir a regalarnos nada a nosotros, ¿verdad? Lamentablemente, la población y sobre todo los gobernantes creen que se trata únicamente de que te vengan a regalar dinero para que vos hagas con él lo que te dé la gana, ¿verdad? Y eso es básicamente muy similar a un concepto equiparable, que es el tema de los famosos bonos, ¿verdad? ¿Qué gana la gente pobre cuando el gobierno le lleva un regalo, un bono, un dinero, ¿verdad? No lo saca de pobre. Lo más probable más bien es que va a extender esta situación de pobreza a lo largo de su vida. Entonces, la cooperación internacional, el concepto, yo puedo decirlo con autoridad porque fui secretario de Estado del despacho de cooperación externa, el concepto debe de manejarse en el sentido del esfuerzo mutuo. Yo aprendo de las buenas prácticas que tiene un país que probablemente es más desarrollado que yo o que tiene algunas ventajas comparativas con respecto a Honduras. Entonces hay mucho que aprender de los japoneses en términos de sus buenas maneras de hacer las cosas para haber salido adelante después de ser un país muy pobre. Hay muy buenas cosas que podríamos aprender, por ejemplo, lo que se llama cooperación horizontal. Hay muy buenas cosas que podríamos aprender nosotros de Colombia, por ejemplo, de Perú, de Chile, de Costa Rica, y que en un esfuerzo mutuo podrían hacer que en Honduras muchas prácticas mejoraran. Entonces, ese elemento de la cooperación creo que hay que empezar a verlo de manera distinta en el país para no solamente estar esperando que nos venga dinero. Sí. Amílcar.
Yo creo que de cara a una nueva etapa histórica en el país, hay dos cosas que son fundamentales. Lo que puede hacer el Ejecutivo el día 1, sin necesidad de firmar ningún préstamo, sin endeudar al país, son las decisiones políticas, que debe ser de una manera que sí genere suficientes recursos del presupuesto nacional para invertirlo en educación, en salud y en infraestructura. Con eso vamos a estar muy bien. Y eso significa reducción del tamaño del Estado. Definitivamente el gobierno tiene que ser reducido, debe haber un estímulo fuerte a la generación de empleo, tiene que hacer una disminución en los trámites burocráticos, en la tramitología. Ahí se está combatiendo la corrupción y se está agilizando la inversión y sobre todo un combate sólido a la corrupción, pero también el Poder Ejecutivo, Legislativo. El Poder Legislativo le corresponde aprobar la segunda vuelta, es fundamental, junto con las demás reformas políticas. Está reorganizar la administración de la Junta Directiva del Congreso Nacional y las atribuciones que tiene el presidente. Esa es la ley orgánica del Congreso Nacional. Y de inmediato aprobar la ley de empleo por hora. Bien, esa me parecía bueno el eslogan del Partido Nacional y de Tito, vamos a estar bien. Ojalá que así sea, también eso es grande, ¿verdad? Y genera gran esperanza, gran expectativa que vamos a estar bien. Nos vamos, don Daniel, sus comentarios finales, gracias. No, yo solo le pido al gobierno entrante que trabajemos en un plan de país a corto, mediano y largo plazo para dejar bien cimentado qué se tiene que hacer en este país para que podamos salir adelante, porque los 4 años no son suficientes. Y pedir que estemos atentos a hacer las cosas por el bien de Honduras para que podamos tener el país donde todos queremos vivir. Bien, don Amílcar. Bueno, acompañar las cosas buenas que haga el próximo gobierno y señalar las que no estén bien. Tenemos que desarrollar una cultura muy sólida en contra de la corrupción, apoyar todas las medidas que el Congreso Nacional pueda desarrollar y sobre todo al sector privado que haga su aporte en la generación de empleo y el cumplimiento de todas las obligaciones que tenemos que tener. Rector Raudales. Muchas gracias, don Raúl, por invitarme a su programa. Yo creo que la población, la ciudadanía, el votante le ha entregado un mandato a las actuales autoridades electas como se lo entregó a las que están saliendo en este momento y que lamentablemente no cumplieron. En el 2021 la gente votó por la reconciliación nacional. Había habido un resquebrajamiento en el 2009 y lamentablemente esta confrontación se mantuvo durante 12 años. La idea era que Libre, en su oportunidad de gobernar, después de haber sido víctimas de la crisis del 2009, reconciliaran al país. No se hizo y por eso la gente los castigó con su voto. Creo que es importante que los políticos, sobre todo el presidente electo y su equipo, entiendan este mandato y nos lleven hacia esa reconciliación y hacia esa reconstrucción nacional. Vamos a esperarlo así. Bien, cerrando, así está la política. Tito Asfura es el presidente electo, está de viaje. Liberales no se ponen de acuerdo todavía. Hay 3 facciones en el Partido Liberal de Honduras. 2 de ellas quieren la presidencia del Congreso, otras creen que sería mejor un acuerdo con los nacionalistas y los de Libre dicen que no van a participar. En la Corte Suprema de Justicia todavía unos se preguntan, ¿va a continuar o no esta Corte? ¿Van a remover a la presidenta de la Corte, Partido Nacional y Partido Liberal? Eso es así está lo que pasa en la política hondureña. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.